Bueno, hola, estamos acá con Francisco de Antonio, egresado de la UNA, que a finales del 2019 defendió su tesina de grado, que tuve el honor de dirigirla. Y bueno, lo invitamos un poco a conversar sobre algunos trabajos que forman parte de esta tesina. Nada más que darte las gracias, Fran, y bueno, me habías comentado que te interesaba charlar un poco de la obra Bodegón. ¿Nos querés contar un poco de qué se trató este trabajo? Hola, los saludé yo. Bodegón es una pintura al óleo que está hecha a partir de una imagen del registro de un allanamiento que hizo la policía, digamos, una policía provincial. La foto, o por lo menos mi objetivo inicial, lo que me motivó a hacer esa obra fue la idea o las ganas de empezar a discutir el uso de ese tipo de imágenes, ¿no? Porque tenía la sensación de que esas imágenes como parte de discursos institucionales y como parte de discursos que tienden a la reproducción ideológica contribuyen a cristalizar esas cosas, cierto estado de situación. La pintura concretamente es una mesa, es un bodegón, como dice el título, es una mesa donde hay un par de celulares, unos documentos, una planta de porro, digamos, lo gracioso de la imagen es que es una imagen que forma parte del discurso institucional de la policía, pero la verdad que no muestra muchas cosas ilegales. Es una plantita de marihuana y todo lo demás lo ocupa los íconos o los símbolos que remiten a la fuerza policial. Hay un chaleco gigante, hay un cartel que dice policía. Realmente, si lo analizás en términos de superficie, la mayoría lo ocupa el discurso policial duro. Y bueno, el título tiene que ver con eso, con la idea de resaltar mi punto de vista, digamos, mi intención, que es eso, que es un bodegón. La imagen original está compuesta como un bodegón, y pintarlo, digamos, el objetivo era que al pintarlo remitiera o vincular esos dos mundos, ¿no? Las imágenes de arte tradicionales y de género artístico, y las de la policía. Después hice algunas pequeñas modificaciones. Está copiada casi igual la imagen, con cuadrícula, todo. Borré algunas cositas que me pareció que distraían, como por ejemplo a qué policía se remitía, algunas letras. No, la pregunta es si habías tenido la experiencia de presentarlo en un ámbito artístico. Sí, la pintura creo que fue después de la presentación de la tesis. La presenté en una convocatoria de Tucumán, lo cual es muy gracioso porque la policía si no me equivoco, es de norte, digamos, y tiene como también unas lógicas particulares. Y estuvo pues puesta en el Museo Timote Navarro. Era una manera interesante también no es tampoco muy grandilocuente, pero una manera interesante de cerrar la pintura. Fran, ¿cómo fue el proceso de pensar que una imagen puramente mediática, que tiene que ver con esto que vos mencionabas, ¿no? Con imágenes que circulan dentro del discurso oficial, que tiene que ver con la idea de seguridad y demás? ¿Cómo fue que pensaste en hacer de esa imagen una pintura? ¿Y cómo fue que decidiste que esa imagen, además, no sea una pintura, eh, o sea, sea una pintura prácticamente proyectada, ¿no? Porque el procedimiento es de proyección o de cuadrícula, no recuerdo, pero la relación formal entre la pintura y la fotografía es muy, muy precisa. ¿Cómo fue este proceso de ir tomando todas estas decisiones? Bueno, en el caso particular de esta obra, me parecía que el sentido se reforzaba o se va exclusivamente producto de esa operación, de pintarla. Quiero decir, porque también hay bodegones que son fotografías, pero poco el surgimiento del bodegón, hace no sé cuántos años en Europa, es esto, remite a una como visión de mundo determinada, a una clase social también, al ascenso de la burguesía, qué sé yo, me parecía que pintar esa imagen, no sé, me parece que era la única manera de hacerla. ¿Y por qué pintarlo igual o casi igual?
Y hay una parte que tiene que ver con el disfrute. A mí me gusta copiar imágenes. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no pintarla igual? Si lo que quiero hacer es pintarla, que esa imagen sea una pintura de bodegón. Es decir, no sé, medio que me da la sensación que a mi manera de ver las cosas le canta un poco solo. Y nada, digamos, lo único que modifiqué de la imagen original eran esas cosas que mencionaba antes, que eran, información me parece que era más bien ruido, que distraía un poco del, no sé si del sentido, pero como de la atención sobre lo pictórico, como eran letras, básicamente lo que borré fueron letras, y las que dejé las hice, digo, un poco hacía pinceladas, no las intenté no dibujarlas como que la idea era que no se perdiera eso. ¿Por qué no pintarla como la hubiera pintado Rembrandt? Es decir, a mano alzada, por decirlo de alguna manera. Vos en cambio optaste por un procedimiento de proyección que te permitía controlar la forma y la posición precisa de cada objeto. La fotografía en particular y la pintura que surge de fotografía tienen una ontología particular. Digo, cada una, no es lo mismo pintar en natural que hacer una foto. Por más que hagas lo mismo, por más que sea muy parecido, digo, siempre hay cuestiones compositivas, formales, que son muy propias de la copia. Y esto era una foto, originalmente era una foto. Yo quería también que se note que estoy copiando una foto. Todo lo que hago como obra de arte tiene que ver con copiar imágenes que no son mías. Y como con promover cierta actitud de apropiación de imágenes como gesto político o empoderador. Eso, de apropiarse de imágenes, digo, son herramientas del discurso. No, como lo que contaba Francisco acerca de que eligió borrar algunas letras, me parece que de algún modo jerarquiza en ese sentido a las imágenes significativas, pero que al mismo tiempo no están nombradas, no son palabras, ¿sí? Pero todos reconocemos que esas imágenes pertenecen al sector policiales de un diario, por la manera de distribución de los objetos, por la manera de distribución, por los objetos que aparecen, que si pusieras quizás las palabras, ya habría una redundancia que nos haría mirar una cosa o la otra, o ya no tendría el peso que tiene, ¿no? Claro, bueno, de hecho le borré, decía policía salteña, el chaleco, antibalas, y borrar la palabra, la idea de cambiar digamos, un significante por otro era un poco también hacerlo, no anclarlo a un caso particular para que al ver la obra no se remitiera digamos, no constituyera una crítica a esa institución en particular, sino en general como a las imágenes policiales en general. Y que acá un poco lo general lo representa la federal, supongo, por la jurisdicción, ¿no? Y por esta línea de la copia, ¿no? Que vos estabas refiriendo, que te interesa apropiarte de imágenes que ya existen, o sea, por decirlo de otra manera, te interesa no producir más imágenes, sino continuar reproduciendo las que ya existen. Hay otra obra tuya que trabaja como con la distancia de la percepción, ¿no? Que es cuestión de fe. ¿Nos querés contar un poco cómo fue ese camino de esa pieza? Pero esa imagen, particularmente, esa obra surgió en torno a la reflexión un poco sobre el icono religioso, dónde se encuentra realmente el icono religioso. Hay imágenes que circulan y que se consumen y que se utilizan, que son, digamos, son malas, son imágenes que no se entienden, con ruido, en el sentido de comunicación, con mucha mierda. Y lo que hice fue pintar una misma estampita que me gustaba, en dos tamaños, las dos veces pixeladas. En un lado, digamos, la estampita tamaño natural, pero pixelada, y en otro agrandada. Digamos, evidentemente lo que sucede con la que está agrandada y mantiene la misma relación de píxeles es que si la ves de cerca no se entiende, parece más bien un conjunto de cuadritos, de cuadrados. Pero básicamente tenía que ver con eso, la reflexión original, con la idea de que se pueda venir a una imagen que no se entiende realmente, digamos, cuánto de uno hay en la imagen a la que le rinde culto. Y eso lo podés ampliar también
a la imagen en general o lo pensás únicamente con la relación de la creencia? Pienso que se puede pensar en general, pero en particular en la imagen religiosa se dan fenómenos que no se dan de la misma manera y por ahí no se dan en otras imágenes. Digo, la definición de fe es creencia en ausencia de pruebas. Digo, la imagen es una prueba, en definitiva, la indicialidad de la imagen, cuando es fotografía o cuando no, es un elemento que hace al culto. Digo, ¿qué importancia tiene? Y un poco las preguntas que yo anoté también en la tesis, que eran parte de la reflexión en torno a esta obra, eran, bueno, hace falta que la imagen sea de buena resolución para que sea una imagen de culto, para que uno le pueda rendir culto, y por otro lado, porque el píxel es digamos, una entidad de esta época, cómo impacta la época digital en el culto, ¿no? Qué sé yo. Después, relacionado con esto, hice un montón de ejercicios de obra, de cosas parecidas, escribí un montón, pero hay un montón de producción en internet, de imágenes que son religiosas, que son extrañas como fenómenos semióticos, son raras, son ¿no? GIF, viste, de Jesús con los ojos brillando, es como pasan cosas rarísimas en internet. ¿Había alguna reflexión en torno a esta instancia de la percepción de un lejos o de un cerca que te interesara particularmente a la hora de diseñar estos dos tamaños que, bueno, claramente cuando uno la ve en vivo la pintura, si se acerca lo que ves son unos, como vos describías, unos rectángulos de colores que no conforman imagen y cuando se aleja se acomodan y se recompone la imagen. ¿Había alguna preocupación tuya, algún interés sobre este tema al momento de diseñar la pieza? Sí, es decir, en cuanto a la distancia, cercanía, lo pensé más como una condición para que se suceda lo que estaba diciendo recién. Y de hecho, que sea un díptico hace un poco que se pueda leer de izquierda a derecha, de esa manera que se pongan en relación los dos tamaños. Lo que yo noté cuando vi las fotos del lugar donde estuvo puesta, es que de lejos tampoco se entiende. Es decir, lo de la distancia tiene que ver justamente con los tamaños que elegí. No, me parece que está buenísimo, que tiene muchas derivas posibles también, ¿no? Porque el lugar de la imagen y la creencia, pero también el lugar que tiene la imagen en general, por fuera del marco de lo religioso y el grado de credibilidad que ofrece. Y también otra cosa que me pareció súper interesante de lo que vos decías recién, era el riesgo que asume la imagen religiosa, ofreciendo cierta diversidad, quizás ¿será porque tiene una certeza en el fondo? No sé. ¿Cuándo se pierde esa certeza ahí? O sea, esa es un poco la pregunta que yo hago y no me respondo porque no tengo idea. Y a medida que averiguo más, menos tengo idea. En primer lugar, ¿a partir de qué punto puedes decir que ya no está la imagen ahí? Es decir, ¿cuánto de eso necesitas cuánto de la imagen, de la parte más del icono necesitas realmente que esté presente para que vos creas? No sé, un poco esa era la reflexión que tiene que ver con el resto de las obras también, porque esta fue medio de las primeras que hice de esta serie, y también que derivó en el proyecto de la santería en la 21-24. Si vos vas a una santería en 11, medio que hay un montón de oferta, pero hay muchas de esas ofertas que no están bien hechas, ¿no? Hay estatuillas que son feas, es decir, como imágenes claro, están mal hechas porque están sometidas a procesos de producción que, bueno, los que ya conocemos, pero que en algunas condiciones llevan a que el producto no sea igual la última tanda a la primera, y están mal pintadas, están hechas arriba, como, bueno, en torno a eso giraba hasta ahora y la que derivó después del proyecto. Claro, pero lo que digo es que de golpe el icono tradicionalmente tenía cierta legalidad según, nada, había pautas, ¿no? Si no te daba el nombre del santo no era, si no la madera se quemaba. Pero yo creo que, por eso te preguntaba por fuera del aspecto religioso también, hay creencias que uno se aferra a una foto que ya no se lee nada porque es una diapositiva que te sacaron cuando eras chico y que lo que quedan son hongos, digamos. Entonces, ese límite de la presencia que propone la imagen en relación a su grado de definición, me parece que propone algo que desborda lo religioso, pero que igual, como vos
como yo te preguntaba antes y vos también respondías, hay un lugar de la esencia de la imagen que la religión sí puede sostener, ¿no? Recién yo estaba notando, me parecía que había un punto respecto de la distancia que volvía con el problema este que vos señalás de la calidad, y que de hecho creo que en algún momento vos me contaste que ahí empezó esta obra, ¿no? Que te dieron esta estampita y vos viste una cosa como con muy mala resolución técnica, ¿no? Y te quedaste con esa pieza y dijiste, bueno, vamos a copiarla en píxeles, y que tiene que ver con esto que estás mencionando de la santería. Entonces me parecía que ahí había como un vínculo, ¿no? Una vez una estampita en la calle que no se entendía. O sea, yo me di cuenta de una estampita, pero la verdad que no se entendía, era una imagen cortada, estaba mal cortada con la mano, como estaba fotocopiada, tenía granos de la fotocopia. Igual entendí que se trataba de una imagen religiosa y un poco mi gesto fue de severo, de respeto, como ante esa imagen, a pesar de que era una imagen que no se entendía. Ahí un poco surgieron estas obras. Un poco en ese caso, el contexto, supongo, el tamaño, como ahí un poco lo definía, no sé, si yo le daba ese papel a un amigo en ese momento, no sé qué hubiera dicho, no sé si se daba cuenta que era una estampita. ¿Y te acordás? ¿Podés reconstruir un poco mentalmente la escena y por qué vos entendiste que eso era una estampita? ¿Por qué lo entendí? Porque había un montón iguales. La persona estaba repartiendo estas imágenes, tenía un montón iguales, que en realidad no eran iguales, que estaban todas cortadas con la mano, en definitiva. Pero mantenían algunas características similares, qué sé yo, supongo que y había dos imágenes. Me di cuenta entre todas las que había en el piso tiradas que se repetían dos. Después descubrí, haciendo una investigación, que una era la Virgen de Itatí y otra era San Jorge. Ah, era en la calle, no era en un transporte público. No, perdón, no lo aclaré como eran en el subte, sí. Las que estaban tiradas en el vagón de subte. Sí, sí. A mí me da curiosidad saber cómo fue eso, qué fue lo que pasó. Cómo el proyecto de la Santería 2124. Sí, el proyecto consiste en el dictado de unos talleres cerámicos sobre contenidos cerámicos, en realidad para empezar a laburar con cerámica, con el objetivo de formar a largo plazo, en el mejor de los casos, una cooperativa de trabajo que produzca estatuillas de vírgenes y santos en el mismo barrio. El lugar se enmarca en las reflexiones que venía teniendo sobre la imagen religiosa, y en segundo lugar sobre mi militancia en la villa. Yo milito hace un par de años en la villa 2124. Una pregunta con respecto a eso. ¿Era la primera operación que hacías que vinculaba el campo de la militancia con la producción artística? Y no, porque, digamos, milité un par de años en un colectivo, soy parte de un colectivo que ahora es una agrupación más grande, de izquierda popular, que en su momento tenía todas las actividades de recreación y arte. Es decir, hacíamos talleres de mural para chicos, talleres de títeres, taller de arte en general, de cocina, de teatro, bla. Bueno, por ahí el primer así acercamiento tímido a pensar un proyecto relacionado con el territorio, proyecto artístico, fue el taller de mural, que lo pensamos con compañeros y compañeras, y para mí, digamos, yo fui parte de los que más motorizó ese taller, porque me interesaba realmente. Y de hecho escribimos unas líneas en su momento como de reflexión en torno al taller, que eran la idea de apropiarse las paredes del barrio, también que los chicos pintaron. Y todo, bueno, fue una linda experiencia. Como que salían cosas copadas. ¿Ese taller de algún modo cuestionaba a la institución mural o usaban el mural como un medio para aplicar cierta cuestión política? Lo que a mí me motivaba en ese momento como proyecto era que los pibes y pibas pudieran pintar en un tamaño que superara su cuerpo. Así como experiencia, viste, artística, corporal, sensorial. Entonces, salían cosas piolas realmente. Había unos lineamientos. Nosotros proponíamos, como una vez propusimos pintar una selva, y ellos fueron tirando ideas, como se fue también dialogando, era parte de nuestra propuesta política, que las consignas también fueran pensadas.
como entre los pibes y pibas y los docentes. No, sí, era bastante, no tenía nada que ver con los murales. No, está bueno, entonces de algún modo cuestionaba la institución, eso digo, está bueno, porque promovía una renovación, digo, no, esto que decís vos, que si la consigna es que pintemos algo que sea más grande que el propio cuerpo, es muy diferente a determinar que la pintura tiene que tener ciertos rasgos heroicos, digamos, ¿entendés? Como, Claro. creo que, nada. En el taller hacían cualquiera, es decir, las pinturas se arruinaban, los pinceles se arruinaban, es como mezclaban la pintura, se pintaba como todos unos colores marrones horribles, pero digo, estaba bueno igual, a mí en el momento me molestaba, pero estaba bueno, porque nada, los pibes hacían lo que querían, y terminaban quedando cosas piolas. ¿Querés contarnos un poco sobre este trabajo de santería? La idea era que se pudiera producir estatuillas de la Virgen de Cacopé y Gauchito Gil, que la podían producir vecinos y vecinas, que se vendieran en el barrio y afuera del barrio, pero que fuera un ingreso también para esos vecinos y vecinas que participaban del taller. Tenían, digamos, esa a grandes rasgos. Mi motivación artística era que se pudiera hacer una apropiación simbólica y material de esas imágenes que circulaban, que son imágenes producidas en otros lugares, la mayoría de las veces las estatuillas vienen de otros lados, son muy caras, realmente son caras, y se consumen mucho. ¿Y el proyecto original, qué proponía? Yo sé, sí, lo contaste el hacer y vender después la producción, pero ¿de qué manera se iba a viabilizar eso? ¿Tenían un espacio? ¿Había un horno o algo así? No, la idea original era hacerlo en nuestro local. Tenemos una casa popular ahí en la villa, la idea era hacerlo ahí. Con la idea de pedir un subsidio y comprar un horno y eventualmente instalarlo en ese local. De nuevo, de la confrontación con la realidad, de eso surgen cosas. Al local le entra agua, entonces yo compré el horno, la mayoría del horno la pagué yo, porque no me alcanzó el dinero de la beca, y lo tengo en casa, sin instalar. Todavía no decidí qué hacer. Y el local, bueno, ahora el local tampoco pienso usarlo porque tiene problemas de humedad y el horno no va a poder. No sé. Bueno, nada, como hay muchas cosas que están en veremos en este momento, porque nada, cuarentena y qué sé yo, pero originalmente estaba pensado para ese espacio. ¿Y vos pensaste digamos, las instancias de modelado, de realización de la imagen, estaban pensadas para que la propia, o sea, la población del barrio la llevara adelante? La idea era copiar imágenes, no modelarlas, sino los contenidos del taller iban a ser cómo hacer los moldes de yeso para copiar imágenes y después cómo hacer los calados y después cómo pintarlas. Iba a ser, digamos, colados en arcilla, en barbotina y después pintado con engobe y esmaltado. La de Cacopé la modelé yo porque no hay buenas, casi no se vende Cacopé, no es un santo una virgen tan consumida fuera de espacios específicos. A eso me refiero con apropiarse de imágenes, no, la idea era copiar las imágenes, pero es una aclaración importante. Bueno, porque claro, pues yo lo interpretaba más como una producción, ¿viste? Como apropiarse en el sentido de definirlas, de determinarlas. Y en realidad vos lo que estás planteando es calcarlas y hacerse dueños de lo que ya está hecho, ¿no? Lo escribí en el proyecto y es parte de mis aspiraciones personales, artísticas, que del trabajo con las imágenes surjan, digamos, posibilidades de imagen que se hagan modificaciones, digamos, es una de mis motivaciones. Claro, el proyecto en un primer momento estaba orientado a como una transferencia de conocimientos técnicos muy precisa, o sea, tenía que ver con, bueno, cómo hacer el molde, cómo hacer el vaciado, cómo hornearlas, cómo hacer los engobes, o sea, una primera transferencia de apropiación de las técnicas de producción de esas figuras. Es interesante, para mí pensar el proyecto en el sentido de la tensión entre, es una tensión que me atraviesa siempre, incluso en la militancia, como de afuera y adentro, ¿no? Yo en definitiva no soy un vecino del barrio, llevar un proyecto a estas características tiene una parte muy, que toca algo muy íntimo, que es como
delicado, ¿no? Como de plantear. Es algo que en general me atraviesa para militar en la villa, pero que particularmente en la obra, en el proyecto como que me desveló varias veces. Lo cierto es que cuando lo charlé con vecinos y vecinas, surgieron cosas muy violas que un poco desarmaron mis prejuicios. No sé, es decir, yo de entrada pensé que realmente tiene una buena salida económica, que se puede realmente formar una cooperativa que produzca esto, que se puede vender en serio. Y bueno, nada, era una idea mía que al confrontarlo con la opinión de los vecinos realmente me decían, sí, esto está re bueno, como me alivió un montón, como decir, está bueno hablarlo con ellos, con los vecinos. Una de las cosas que entendí y aprendí ahí militando en esta villa en particular, en este territorio, es que el rol que tiene la religiosidad en ese barrio. La mayoría de los vecinos y vecinas, o una gran parte, son o paraguayos o descendientes de. Y por eso es que la Virgen de Cacupé tiene un rol muy importante. Hay una parroquia, la parroquia de Cacupé está ahí en el barrio. Y realmente es una imagen que circula en todos lados. Es decir, que se consume en ámbitos privados y públicos. En la calle está en las casas también, de diversas maneras. La idea era pensar cómo se puede apropiar materialmente y simbólicamente esas imágenes que son ampliamente consumidas por los vecinos y vecinas, pero que no los producen, es decir, y que además son caras. El proyecto lo pensé originalmente para un grupo de vecinas, que son estas con las que teníamos más vínculo, son vecinas del barrio, madres de los pibes y pibas que vienen a los talleres, que venían a los apoyos escolares de los talleres. Y bueno, después se dio que las vecinas formaban una cooperativa gastronómica que estamos acompañando también, y realmente eso les demandó mucho tiempo, medio que no hay lugar para otra cosa ahí, o para un proyecto de estas características, así que yo tuve que repensar el proyecto y estrategias también para acercarlo al barrio. Un aprendizaje que hice en este tiempo es que hay muchas temporalidades. Unas son las mías, mis expectativas, otras son las del territorio, otras son las de la política, otras son las de las instituciones que te subsidian. Yo el proyecto lo mandé al Fondo Nacional de las Artes en 2018 y no para la beca de creación, en la categoría de arte y transformación social. No me la dieron la beca este año, la mandé de nuevo en 2019 y ahí sí me la dieron. Eso fue en junio, el proyecto está, como el presupuesto que te pedían armar. La segunda vez que lo armé ya era mentira, es decir, la primera vez ya me quedaba corto los 50.000 pesos que daban. La segunda vez, con 50% de inflación anual y 60 lucas que ofrecían, no servía para nada, no quiero desestimarla, pero realmente era poca. Y al momento que me pagaron la primera cuota, que todavía no pagaron la segunda, menos todavía. Entonces, por ahí hago este desvío también para explicar que el proyecto está en un estado muy incipiente, porque no ahora ni hablar por la cuarentena, ¿no? Por la pandemia, pero realmente quedó medio parado y no pude avanzar con el proyecto. Pero bueno, está ahí en marcha y yo retomo lo que decía recién, de repensar las estrategias para acercar el proyecto al barrio. Como cambió el grupo para el cual pensé el proyecto, por lo menos este ya no estaba disponible, yo empecé a producir estatuillas por mi cuenta, empecé a hacer vírgenes de Cacupé, que las modelé yo y después hice las copias, y empecé a copiar imágenes de Gauchito Gil de una de las estatuillas que se venden, que más me gustaba. Y lo que hice fue invitar a algunos vecinos y vecinas y a algunas digamos, instituciones del barrio, llevando de regalos las estatuillas, ¿no? Un poco la invitación de eso. Vos me habías mandado otras obras que te interesaban, ¿no? Si querías comentar un poco. Hice un cuadro en el medio que está incluido en la tesis. En la tesis está la foto sin terminar porque fue medio por esa época. Lo que hice, el cuadro es un cuadro grande, tiene 3 metros por 2. Lo que hice fue copiar de nuevo una imagen que estaba circulando en internet, que era parte de una secuencia de imágenes que había tomado un fotógrafo del enfrentamiento entre los trabajadores del astillero Río Santiago y la policía bonaerense. La idea es la misma un poco, es usar
el encuadre institucional de la pintura como, digamos, el anclaje de sentido. Es decir, lo que hice fue tomar una foto, que no es nada original, pero copiarla en grande. Esa idea surgió originalmente de percibir o creer que la imagen esa tenía una composición muy parecida a los cuadros históricos, a cómo se formó el género de pintura histórica en la tradición de pintura occidental. Pero lo cierto es que sí, hay efectivamente en general en muchas fotografías una conciencia de lo que es la composición que opera medio invisiblemente. Lo que hice fue copiar esa imagen en grande y titularlo de esa manera, haciendo o intentando hacer hincapié en eso, en que es una gesta, digamos que la selección de imágenes con las cuales se construye el patrimonio visual de la sociedad, bueno, es eso, una selección en definitiva, y que responde a proyectos políticos, como decía antes, de reproducción ideológica. En esa imagen están los trabajadores rompiendo un patrullero, haciendo la pelota, tirando piedras, qué sé yo. Y bueno, la idea era reivindicar eso, un poco, denunciar la selección de imágenes y reivindicar un poco la lucha de clase. El cuadro, bueno, ahora está parado como todo, perdón que insista con esto, pero un poco define la temporalidad de todo lo que pienso. El cuadro, la idea era ponerlo en el astillero. De hecho, se charló con el delegado del astillero Río Santiago la posibilidad de regalarles el cuadro, de llevarles, ponerlo ahí, y les entusiasmó, así que en algún momento la idea es ponerlo en el astillero. Y me parece que ese sería el mejor cierre para esta obra, o el único posible, pienso, ¿no? ¿Qué sentido tiene que la tenga enrollada en casa? Hay algo también de preguntas sobre a dónde tendría que ir ese cuadro y también que hoy en día el arte contemporáneo favorece quizás esos pasos previos, pero que la instancia final, como en el caso también del siglo XVIII de Francia, es el museo, ¿no? Como que, bueno, probablemente ese cuadro va a tener también un nombre más distinguido en el ámbito artístico si estuvo previamente expuesto en el Astillero de Santiago. El asunto es a dónde va a terminar ese cuadro también. Y a mí me gustaría que termine, es decir, son contradicciones que yo tengo que no termino de darle vueltas. La verdad es que no tengo ganas de terminar en una galería o un museo. Tengo más ganas de terminar en el astillero y que ese sea su destino final. Entiendo lo que decís y tiene mucho sentido porque, bueno, así funciona el arte contemporáneo. Pero, digamos, un poco esto tiene que ver con discutir también qué es el arte, como para qué sirve, a quién responde, digo. Yo pienso que tendría que ser como más proyectado a la comunidad y esto sería una buena manera de verlo. Es probable también que en el astillero todo el anecdotario sobre la pintura histórica pase a un segundo plano y aparezcan otros discursos, ¿no? Claro, sí. Me parece bien que tenga como también esas distintas posibilidades de lectura en función del público, del lugar, del contexto, como me parece interesante. Me parece también que vuelve de alguna manera al proyecto de las estatuillas en la villa, ¿no? O sea, de las estatuillas de Cacupé, que es volver a reinsertar la imagen o la producción artística en un contexto del cual surge la idea, surge la inquietud, y no disociarlo y dislocarlo, que aparte es una de las capacidades propias de la pintura, ¿no? El transporte. El cuadro, a diferencia del fresco, se puede transportar. Y vos decís, no, vamos a dejarlo próximo como a su lugar de origen, si es que existiese algo de eso, ¿no? Me parece bien pensar los términos de origen, como si esa imagen les pertenece en definitiva, ¿no? Como, es una reivindicación lo que hago yo, pero qué sé yo. Hablando de los trabajadores, ¿no? Del astillero. Además, digo, tiene una historia. El astillero cada tanto siempre, en todas las oleadas neoliberales siempre le pasa lo mismo. Como lo intentan vaciar y se enfrentan en la calle, como que tiene una historia de lucha y organización muy importante justo esa empresa, no lo dije, pero es una empresa del Estado, que está en La Plata, que bueno, como que siempre
Y de hecho, después de ese hecho que yo estoy pintando, que yo pinté, tomaron la gobernación de La Plata y lograron que se frene el vaciamiento que estaba en marcha. Es decir, bueno, qué mejor que reivindicar eso. Como organizarse sirve, organizarse está bien. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre estos videos que vos descargás y editás. Un poco cómo es ese proceso, de dónde lo sacás, porque me parece que tiene otros elementos que me parece que pueden ser súper interesantes que nos cuentes un poco cómo son. Los videos esos los saqué todos de internet. Digo, son videos que estaban en internet, algunos más públicos, otros más privados, pero son todas imágenes de guerra. Es decir, son videos tomados por dispositivos. Hay un video que se llama Collateral Image, imagen colateral en inglés, cuyo título está tomado del video original publicado por Wikileaks, que fue una filtración que hizo hace unos años Wikileaks, de un video que tomó un helicóptero yankee mientras, digamos, el arma de un helicóptero yankee de Estados Unidos mientras atacaba a unas personas en Bagdad. Esto fue polémico porque en realidad no estaban en guerra y entre las personas que mataron había un periodista, un par de chicos, fue un gran escándalo que la maquinaria del imperio logró tapar, y el video lo saqué de Wikileaks, directamente de la página, y lo que hice fue transformar la obra y algunas operaciones sobre el video, sobre la duración del video, para hacer un poco hincapié en lo que yo quería decir con la imagen. Lo que hice fue recortar imágenes, sacar las partes violentas y acortarlo bastante para que se entienda como la vigilancia sobre el cuerpo, aunque en determinados momentos el video lo que hace es seguir a una persona. Y respeté parte del nombre, que el video fue publicado originalmente con el nombre Collateral Murder, o sea, asesinato colateral. Mi idea al cambiarle levemente el nombre era hacer hincapié en la parte de la imagen, que esto es, en definitiva, una imagen que es producto, es una herramienta, en este caso la imagen, que posibilita el ataque a las personas. Esa es una idea que no es mía, es de Farocki, el artista y cineasta. Pero bueno, a mí me pareció como re evidente en esa imagen, y además hace años que me interesan ese tipo de imágenes que son rarísimas, que muchas veces son oscuras o con cámaras térmicas y se ven como con la mira en el medio. Esta también ponía de relieve algo en relación a lo público y privado en torno a las imágenes de internet, porque en este caso había una filtración concreta de un archivo del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, y también una puesta en relación entre eso como imagen y la imagen de arte, ¿no? Tiene todo un ruido también ese video en lo sonoro, tiene un ruido que de algún modo se emparenta con las fotocopias mal hechas de la estampita, ¿no? O sea, son todas imágenes que se corren del estándar de lo que es una buena imagen, ¿no? Bueno, eso es interesante, porque a los fines de su función cumple, porque da una información, es una superficie con información que permite en definitiva el ataque de esas personas, porque la mira está en el medio. Si bien después entran en juego otros dispositivos, otras armas. Es una curiosidad, porque no parece que la mira que está siguiendo la cámara sea la que dispara. Depende del video, pero es verdad. Hay como una especie de separación de distancia. No sé si, eso no lo investigué, pero no sé si responde a que la mira está un poco más arriba. Perdón, el cañón del arma está más abajo que la cámara. Bueno, no es que coincide exactamente con la bala. Pero bueno, Farocki tiene unas cosas interesantes con eso. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Francisco, la verdad, un placer. Muchísimas gracias por todo este rato y por contarnos con tanto detalle y muy lindo. La verdad, conocer todo el proceso del trabajo siempre es súper enriquecedor. Así que bueno, te mando un abrazo grande, mil gracias y espero nos veamos pronto. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Gracias.